Y bien, para finalizar la pregunta número 20, que son tus nominados. Pues mis nominados son María Evil Spirit, Dicho Queda. Nos vemos en enero. Sayonara. Hola a todos, soy María Evil Spirit y mi amigo Cepi5 me ha tagueado un poco a traición para responder a unas preguntas en un cuestionario llamado el Tag del Gamer. Así que no esperemos más y comencemos con las preguntas. La primera pregunta es ¿a qué edad empecé a jugar a videojuegos? La verdad es que empecé de muy pequeña, cuando sacaron la Nintendo 64, que se la regalaron a mi hermano, y desde allí empecé yo a cogerla y así es como poco a poco he ido siguiendo con más consolas. La segunda pregunta es ¿cuál fue mi primera videoconsola? Pues está claro que fue esa misma, la Nintendo 64. La tercera pregunta es ¿cuál fue el primer videojuego que me compré? La verdad es que como era muy pequeña, pues el primer juego que tuvimos y que nos compraron mis padres fue el Super Mario 64, si mal no recuerdo. La cuarta pregunta es, si pudieras tener una consola, solo pudieras elegir una, ¿cuál elegirías? Pues yo creo que elegiría la 3DS, porque esa consola con esta consola puedo jugar a videojuegos de la 64 remasterizados y de otras consolas anteriores. Entonces me valdría para consolas anteriores y los juegos que saquen para esa. Vamos con la quinta pregunta. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues actualmente estoy jugando a la Another Code Two Memories para Nintendo DS. Y la sexta pregunta es, ¿qué videojuego te ha costado más terminar? Pues yo creo que The Legend of Zelda Majora's Mask, porque quería completar el juego con todas las máscaras sin saltarme ninguna, quería tenerlo todo completo y por eso tardé demasiado en terminarlo. La pregunta número 7 es, ¿qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Pues el juego que no he logrado terminar todavía es el del profesor Layton y la Villa Misteriosa, porque hay algunos puzzles o enigmas con los que me quedo atascada y me tiro bastante tiempo para resolverlos y por eso aún no lo he podido terminar. La siguiente pregunta es, ¿a qué videojuego he jugado más veces? Pues yo creo que al Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64, porque fue uno de mis primeros juegos y uno de mis favoritos, entonces me lo he pasado varias veces. Continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿a qué videojuego me he viciado más horas? Pues la verdad es que es complicado, pero yo creo que quizá el Pokémon Verde Hoja, porque me lo pasé muy pronto, pero porque echaba muchas horas de la madrugada jugando. Y por eso fue complicado desengancharme. Otra pregunta ahora es, ¿cuál es mi juego favorito? Pues en general me gustan todos los juegos de la saga de Zelda, pero también soy muy aficionada a los Silent Hill. Me gusta también muchísimo el Shadow of the Colossus y el Final Fantasy X, son así en general de mis juegos favoritos. La pregunta número 11 es, ¿cuál es mi videojuego de terror favorito?
Pues mi videojuego de terror favorito es el Silent Hill 2, porque en sí me gustó mucho la historia y el tipo de terror y las cosas que hay que averiguar y no sé, es un juego muy grande. Y la siguiente pregunta, que sería ¿cuál es mi saga favorita? Como habéis podido comprobar a lo largo de todo lo que llevo detrás, pues es la saga de Legend of Zelda. La pregunta 13 es un top 3 de personajes masculinos y top 3 de personajes femeninos. Empezando con los masculinos, el 3 sería Wander, el protagonista de Shadow of the Colossus. El 2 sería Tidus de Final Fantasy X. Y el 1 sería mi querido Link de Legend of Zelda. Y ahora con los femeninos, pues sería la tercera Eevee de Soul Calibur, la segunda sería la princesa Zelda y la primera sería Lulu de Final Fantasy X. La pregunta 14 es ¿cuál es mi villano favorito? Pues la verdad me gustó mucho Seymour Wado de Final Fantasy X. Y la siguiente pregunta es si pudiera vivir en un videojuego, ¿cuál sería y qué personaje sería? Pues a riesgo de parecer muy repetitiva, creo que está muy claro en qué juego viviría y sería la princesa Zelda. ¿Cuál es tu película o libro favorita basada en un videojuego? Pues es la película de Final Fantasy Advent Children. Y ahora el juego que a todo el mundo le gusta y a mí no es el Tekken. La pregunta 18 es ¿qué género me gusta más y cuál menos? Pues los que más me gustan son los de aventura y los de terror. Y los que menos me gustan son los videojuegos, por ejemplo, relacionados con el fútbol. Y la última pregunta es ¿en qué me fijo más a la hora de comprar un videojuego? Pues siempre me fijo me gusta observar su historia, su banda sonora, sus gráficos, no sé, me fijo un poco en todo en general.